el caso que el 15 de noviembre del año 2009, a las 21:30 horas, ingresó mi hijo Roberto Edivaldo Gallardo Rodríguez, de 15 años de edad, con un diagnóstico de crisis asmática complicada con estado post-paro cardiorrespiratorio, informándome que le realizaron maniobras de resucitación avanzada, las cuales fueron favorables. En asma, la baja adherencia a medicamentos preventivos se asocia a mayor probabilidad de hospitalización y muerte. $38.593 paros cardiorrespiratorios en emergencia o fuera del hospital con maniobras. La sobrevida fue de 26.2% para ingresar al hospital y de 15.7% para salir del hospital. Una vez estable mi hijo, esa misma noche fue trasladado al área de infectología, pues se sospechaba que podría tener influenza H1N1, la cual fue descartada. Aunque el PCR es la prueba más sensible y es altamente específica, pueden ocurrir resultados negativos por múltiples razones, así que un PCR negativo no siempre excluye un diagnóstico de influenza. Pero al colocarle un catéter subclavio, dañaron el pulmón izquierdo y días después le volvieron a realizar la misma maniobra, perforándole el pulmón derecho. Con el objeto de remediar el daño causado por los médicos tratantes, le colocaron un tubo en el tórax durante varios días, es decir, un sello de agua para corregir el daño causado. Los intentos fallidos de cateterizar la vena subclavia se asociaron a cirugía previa en la región, índice de masa corporal mayor a 30 o menor de 20. 80 pacientes tuvieron complicaciones, mala colocación en 6%, punción arterial en el 3.7% y neumotórax en el 1.5%. 16 pacientes, o sea el 1.9%, tuvieron más de una complicación. Uno de los primeros acontecimientos es que colocaron un catéter inadecuadamente a nivel subclavio y no lo hizo quien debería de hacerlo. Normalmente debe ser un anestesiólogo el que realiza esto. Y lograron una perforación de la vena subclavia y posiblemente daño arterial también, en el que apareció un problema con sangre en el pulmón. Los eventos quirúrgicos mencionados se realizaron en un periodo de 16 días. Siete intervenciones a nivel abdominal
llamadas laparotomía exploradoras, concluyendo ellos como diagnóstico postquirúrgico, perforación intestinal e isquemia, es decir, falta de circulación sanguínea intestinal, motivo por el cual se le realizaron resecciones, cortes intestinales en diferentes segmentos. Ninguno de estos segmentos fue analizado, tristemente. Isquemia de intestino grueso y necrosis como complicación de resucitación cardiopulmonar prolongada, pero exitosa. Un poco, y resulta ser que ahí está otro de las omisiones que llamamos. El patólogo debe de ingresar al quirófano para llevarse ese tejido y analizarlo, y se hubiera descubierto realmente lo que tendría este chico, es decir... El cirujano únicamente ordenó que fueran desechados, sin obtener resultados clínicos ni de laboratorio, llevando a mi hijo a su triste defunción. Resaltando que a pesar de tantas cirugías y segmentos amputados de su intestino, es importante mencionar que el día 28 de diciembre del 2009 fue la cabosis, donde él refiere que el paciente en cuestión, o sea, mi hijo, sangró de manera evidente en un solo día por estoma funcional 4 litros de sangre. 4 litros de sangre perdidos, sin haberlo transfundido, sin presentar datos de choque, cosa que no es lógica ni posible, ya que había perdido aproximadamente el 70% de su sangre. Y eso le hubiese ocasionado necesariamente un choque o la muerte. Pero como siempre, estuvo sedado, imposible que hubiéramos notado algo, pues estábamos en sus manos. Así como fotografías del estado que guardaba mi menor hijo, en las cuales se puede apreciar las heridas suturadas hechas a mi hijo. Las 7 cirugías, así como también muestran el estado tan deplorable en que mi hijo vivió los últimos días de su vida. Los más de 55 días que permaneció mi hijo hospitalizado en esa unidad médica, nunca se sospechó y por lo tanto
Nunca se buscó el diagnóstico certero de tuberculosis abdominal, a pesar de que el cirujano tuvo a la vista de manera macroscópica, de manera física, cercana, la cavidad abdominal durante cada cirugía. Tampoco se ordenó realizarle un estudio para diagnosticar una tuberculosis, que es una de las causas más comunes y posibles de la isquemia intestinal diagnosticada. La tuberculosis extrapulmonar, en la cual está la intestinal, es mucho menos frecuente que la pulmonar. Solicité su cuerpo para llevarlo al CEMEFO, para que le practicaran una necropsia, con el fin de esclarecer los hechos y reafirmar mis sospechas sobre la negligencia médica, a lo cual me pusieron varias trabas para entregarme su cuerpo, como si escondieran algo. Me comentaban que no era necesario, que ya no lo torturara más, pero que si yo quería, ellos le podían practicar la autopsia de inmediato. Incluso me ofrecieron ayuda para los gastos funerarios. Fue más mi desconfianza. La necropsia, realizada por el personal del CEMEFO, reporta como causa de muerte lo siguiente: daño orgánico multisistémico hispatológicamente compatible con tuberculosis abdominal. Enfermedad que es completamente curable, lo que de haber sido diagnosticado y tratado de manera correcta hubiera evitado la muerte de mi hijo. La tuberculosis gastrointestinal es una gran imitadora y frecuentemente es difícil distinguirla de otras lesiones inflamatorias del intestino. Autopsias realizadas en niños con tuberculosis intestinal en México. Puede existir la enfermedad y determinarse hasta la autopsia por la dificultad del diagnóstico. Mortalidad por tuberculosis que ingresó a terapia intensiva, 84%. Mortalidad por tuberculosis en general en unidad de cuidados intensivos, 67%. Con insuficiencia respiratoria, 81%. Dicha información se envió con todos los peritajes a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, mejor conocida como la CONAMED, concluyendo de manera contradictoria y sorprendente en su determinación. Dicen ellos que sí existió mala praxis. Pero que no había responsabilidad de los médicos tratantes del IMSS. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, CONAMED, analizó el caso y en su artículo resolutorio final determinó que la defunción del paciente no se debió a mala praxis, sino a la respuesta inflamatoria sistémica desencadenada por hipoxia grave, choque y paro cardiorrespiratorio. Acerca de lo mismo. Sí, le agradezco mucho. Por lo que vea la marcha que realizarán en contra de la acción de la justicia, es evidente que se trata de una cortina de humo que pretenden hacer para intimidar a la juez y de esa forma zafarse de su responsabilidad, lo cual es muy grave, pues pretenden que un delito, aunque sea culposo, quede sin resolver por el solo hecho de ser médicos. Nos habla del alto grado de impunidad con el que se han venido manejando desde hace mucho tiempo y lo acostumbrado que los médicos están a ello. Los médicos de México están acostumbrados a que solo en países desarrollados
licenciado Guízar, se les regule y se les sanciona cuando existe una mala praxis. Y por lo tanto en México hacen con la gente lo que les viene en gana y dejarse de chantajes y de esos jueguitos sucios que solo denigran más la profesión médica.